Vamos a demostrar el teorema fundamental del cálculo, el cual está dividido en dos partes. La primera parte es la siguiente. Necesito una función definida en un intervalo cerrado a, b, que sea integrable en este intervalo. Vamos a considerar a f mayúscula, la cual, como ya vimos en un video anterior, también es una función definida en el intervalo cerrado a, b, la cual está definida como f de x igual a la integral desde a hasta x de la función f minúscula. Como ya vimos, esta función siempre es continua. Ahora, lo que me voy a preguntar es qué pasa con la derivabilidad de esta función, y eso es lo que me dice el teorema fundamental del cálculo, parte 1. Este teorema me dice que si f es continua en un valor c del intervalo cerrado a, b, entonces f es derivable en c, y además tenemos la siguiente igualdad: f mayúscula prima evaluada en c es igual a f minúscula evaluada en c. Supongamos que c está en el intervalo abierto a, b. Si f es continua en c, están de acuerdo que dado epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de h es menor que delta y c más h está en el intervalo cerrado a, b, entonces el valor absoluto de f de c más h menos f de c es menor que epsilon. En particular, podemos decir que para todo x en este intervalo o en este intervalo, el valor absoluto de f de x menos f de c es menor que epsilon. Aquí doy dos posibilidades, pues recuerden que h puede ser negativo o positivo, entonces c más h puede ser mayor o menor que c. Notemos que sin importar el signo de h, 1 entre h por esta integral siempre es 1, pues esta integral es igual a c más h menos c, lo cual es h, y así obtengo h sobre h igual a 1. Con esto podemos decir lo siguiente: consideren el valor absoluto de esta diferencia. Como ya vimos en el video donde demostramos que f mayúscula es una función continua, esta cantidad de acá era igual a 1 entre h por la integral desde c hasta c más h de f de x. Ahora, a f de c lo puedo multiplicar precisamente por esta cantidad, la cual acabo de mencionar, que es igual a 1, y así lo que puedo hacer aquí es sacar el 1 entre h en valor absoluto, y la resta de integrales la puedo poner como la integral de la resta de f de x y f de c. Recordemos que si el valor absoluto de f de x es menor o igual que una constante k para todo x en el intervalo cerrado a, b, entonces el valor absoluto de la integral desde a hasta b de f es menor o igual que la constante k por la longitud del intervalo a, b, es decir, b menos a. Con eso vamos a tener lo siguiente. Como dijimos, este valor absoluto era igual a esto que tenemos acá. Ahora, acuérdense que esta cantidad era menor que epsilon para todo x en este intervalo. Entonces, utilizando lo que tenemos aquí arriba, obtenemos que este valor absoluto es menor que epsilon por la longitud de este intervalo. Pero como yo no sé quién es más grande, c o c más h, la longitud de este intervalo es igual al valor absoluto de h. Así, cancelamos esto y obtenemos epsilon. Lo que hemos probado es que para todo x en este intervalo, siempre y cuando el valor absoluto de h sea menor que delta, esta cantidad es menor que epsilon. Eso es probar que el límite de esta cantidad es igual a f de c, pero este límite de aquí es precisamente la derivada de f mayúscula en c. Recuerden que la prueba anterior fue suponiendo que c estaba en el intervalo abierto a, b. Ahora hay que analizar qué pasa cuando c es igual a o c es igual a b. Cuando c es igual a A, están de acuerdo que solo nos podemos acercar a A por la derecha. Entonces la prueba anterior lo que nos diría es que el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de esta cantidad es igual a f de a, y esto puede entenderse como la derivada de f mayúscula en a por la derecha. De forma similar, si c es igual a b, lo que podemos hacer es solamente acercarnos a b por la izquierda. Entonces la prueba anterior nos diría que el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de esta cantidad es igual a f de b, lo cual podemos interpretar como la derivada de f mayúscula en b por la izquierda. Haciendo estas observaciones es que ahora sí podemos afirmar que si f es continua en cualquier c en el intervalo cerrado a, b, siempre se cumple esta igualdad. En un próximo video veremos cómo aplicar este teorema. Antes de proceder a la demostración del teorema fundamental del cálculo parte 2, me gustaría demostrar este corolario. Sea f una función definida en un intervalo cerrado a, b, continua en este intervalo. Vamos a probar que si existe una función g tal que f sea igual a la derivada de g, entonces la integral desde a hasta b de f es igual a g de b menos g de a.
Como f es continua en todo el intervalo cerrado a, b, si consideramos a la función f mayúscula, por el teorema fundamental del cálculo parte 1, yo sé que f' de x es igual a f de x para todo x en el intervalo cerrado a, b, pero también estamos suponiendo que f de x es igual a g' de x para todo x en este intervalo. Lo que estoy probando es que estas dos funciones tienen la misma derivada, por tanto yo sé que existe una constante c tal que f de x sea igual a g de x más c. Muy bien, como dijimos, f de x es igual a g de x más c para todo x en el intervalo cerrado a, b. En particular, si hacemos x igual a, obtenemos que f de a es igual a g de a más c, pero f mayúscula de a es igual a la integral desde a hasta a de f minúscula, lo cual es igual a 0. Así que si despejamos c, obtenemos que c es igual a menos g de a. Por tanto, f de x es igual a g de x menos g de a. Si ahora hacemos aquí x igual a b, obtenemos que f de b, lo cual es la integral desde a hasta b de f minúscula, es igual a g de b menos g de a, y esto era lo que queríamos demostrar. Ahora vamos a demostrar el teorema fundamental del cálculo, parte 2. Sea f una función definida en el intervalo cerrado a, b, integrable en este intervalo. Vamos a demostrar que si existe una función f mayúscula continua en el intervalo cerrado a, b, tal que para todo x en el intervalo abierto a, b, f mayúscula prima de x es igual a f minúscula de x, entonces la integral desde a hasta b de f minúscula es igual a f mayúscula de b menos f mayúscula de a. Muy bien, consideremos una partición P del intervalo cerrado a, b. Notemos que para cada k desde 1 hasta n, nosotros podemos aplicar el teorema del valor medio en el intervalo cerrado x sub k menos 1, x sub k a la función f mayúscula, pues esa función es una función continua en el intervalo cerrado a, b, en particular lo será en cada subintervalo generado, y es derivable en el intervalo abierto a, b, en particular en los intervalos abiertos generados por la partición. El teorema del valor medio me asegura que debe de existir un valor t sub k en este intervalo abierto, tal que esta resta sea igual a f mayúscula prima evaluada entre k por la longitud del intervalo en cuestión. Pero acuérdense que estamos suponiendo que en el intervalo abierto a, b, y por tanto en este subintervalo generado también, f' es igual a f minúscula. Como siempre, sean m sub k el ínfimo de los valores de f en cada subintervalo generado, y m mayúscula sub k el supremo de los valores de f en cada subintervalo generado. ¿Están de acuerdo que f de tk, el que nombramos hace un momento, es mayor o igual que m minúscula sub k y menor o igual que m mayúscula sub k? Quiero que multipliquen ahora por esta cantidad. Como esta cantidad es positiva, yo puedo multiplicar a esta desigualdad sin alterarla. Pero noten que esto lo puedo cambiar por esta resta, que es lo que dijimos en la igualdad anterior. Muy bien, como esta desigualdad es cierta para todo k desde 1 hasta n, están de acuerdo que esta suma es menor o igual que esta suma, y esta suma es menor o igual que esta suma. Pero esta suma es precisamente la suma inferior de f con respecto a la partición P, y esta suma es la suma superior de f con respecto a la partición P. Así que lo que hemos probado es que sin importar la partición P que consideremos, esta desigualdad siempre es cierta. Por tanto, el supremo de las sumas inferiores es menor o igual que esta cota superior, y el ínfimo de las sumas superiores es mayor o igual que esta cota inferior. Pero como la función f minúscula es integrable, este supremo y este ínfimo son iguales a la integral desde a hasta b de f. Así que esta integral debe ser igual a este número que tenemos en el centro, f mayúscula de b menos f mayúscula de a. Y así tenemos demostrado el teorema.